Vamos a saludar a Pablo Callejón, que nos recibe con una sonrisa amplia, mirando la tabla de posiciones, una mirada altanera allí, disfrutando de este momento. ¿Cómo les va? Buenos días, el saludo para todos. Muy bien, Pablo. ¿Viste ahí estoy mirando, ahí está Boca. No hace falta. No, ya lo dijimos nosotros, no hace falta que usted siga haciendo leña del árbol caído. Déjame que vea. Está Boca. Sí. No hace falta, no hace falta. Decíamos, sí. Che, ya viene Pablo, ¿qué ponemos? Bueno, vamos a poner la tabla de posiciones. Sí, me dieron una caricia. Vamos a poner algo, porque él seguro que va a traer algo más o menos, ¿o no? Sí. Vamos a hablar de... A ver, era ampliamente reclamado que se aprobara... Primero que el Congreso se reactiva. Sí. Vamos a hablar en términos más directos, ¿no? Que el Congreso volviera a tener una dinámica institucional, que la había perdido. Volvió además la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Se aprobó por unanimidad una de las leyes que era fuertemente reclamada, la ley Lucio, que en realidad no lleva ese nombre, pero que sabemos que es de la manera en que la vamos a identificar siempre, ¿no? Es más, la mencionan así hasta los mismos legisladores, ¿no? Efectivamente. Y por el otro, que se aprobó, ya con otra polémica y algunas disidencias, la ley de tolerancia cero. Dicho esto, la pregunta que nos hacemos inmediatamente es, bueno, ¿por qué era tan importante la ley Lucio? Recordemos que en algún momento, cuando comenzó este debate que lo impulsó un diputado pampeano, lo que se ponía en discusión ahí, todavía estaban en etapa de investigación, ¿no? Se sabía que la madre de Lucio y que su pareja eran las responsables del homicidio, de los abusos, de la golpiza, pero había muchas dudas. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar los abuelos de Lucio, el papá, y decían, ojo que nosotros dimos señales de alerta, ojo que hay denuncias. En reiteradas oportunidades. En reiteradas ocasiones, ¿no? Denuncias que fueron formales, no que alguien llamó por teléfono, se quedó en la... No, y denuncias judiciales en el medio. ¿Por qué no se actuó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Dónde se falló? Insisto, cuando se presentó este proyecto de ley todavía estaba en una etapa de investigación la causa, ¿no? Nunca se avanzó penal o judicialmente sobre esas otras instancias. Pero evidentemente quedó la sensación. Claro, Pablo, discúlpame. Sí. Porque además hubo fallos en donde la justicia actuó, pero no nos preguntamos del por qué actuó como actuó. Digamos, de sacarle la tenencia al padre, de dársela a, bueno, quienes terminaron dándole la muerte al pequeño Lucio. Todas esas preguntas, es lo que vos decís, no termina investigándose, aunque hubo un pedido de investigación para quienes tomaron esas decisiones. Bueno, incluso hasta un pedido de juicio político. Claro. ¿No? Pero la duda o el interrogante que se gestaba en aquel momento es, ¿se pudo haber evitado la muerte de Lucio? Bueno, quedó la sensación, y luego fue ratificado esto por el juicio, durante el juicio, con los testimonios de quienes allí hablaron sobre el martirio que había pasado la criatura hasta que finalmente ocurre su muerte. Incluso es muy particular el relato del forense, ¿no? Que practicó la autopsia, porque habló de que había lesiones de mucho tiempo, de larga data en el cuerpito. La tortura de Lucio fue tremenda. Tremendo. Entonces, ¿se pudo haber evitado? Bueno, dio la sensación que sí, que podrían haberse tomado las medidas necesarias para evitar que esto ocurriera. Ahora, ¿estaban dadas las condiciones estructurales, institucionales, formativas para que esto sucediera? Y ahí está la discusión. Por eso era tan importante avanzar en esta instancia de la ley Lucio. Porque ¿qué es lo que plantea la ley? Por un lado, lo que señala es la garantía de los derechos del niño, ¿no? Esto que parece ratificado por la Constitución Nacional y por las normativas vigentes, pero sumando algunos aspectos centrales. Primero, la formación de quienes deben atender este tipo de casos. Es decir, cómo pueden advertir cuando hay maltrato, cómo actuar en estos casos, cómo inmediatamente responder por vías institucionales para que ese niño que ha sido maltratado y que va al dispensario, al centro de salud o al hospital y es atendido, no vuelva al centro de maltrato, ¿no? Que haya respuestas institucionales que eviten esto. Por eso también otorga una mayor facultad a médicos y a docentes para que puedan actuar, formular una denuncia y actuar. Pero también acá surge nuevamente el concepto de la formación, porque
A ver, pensemos nada más en el tema de las aulas. ¿Cuántas exigencias ya tienen los docentes? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Pero también son ese contacto directo, ese nivel de confianza que tiene el niño, la persona con la que puede hablar. Porque en general estas situaciones de maltrato, abusos, quedan al descubierto ahí, quedan al descubierto ahí. Claro, y ocurren dentro del hogar. Entonces, claro, a veces es muy difícil hablar con algún familiar. No. Y la posibilidad está en el docente. Bueno, hay que ver cómo se fortalece y se empodera al docente y a la comunidad docente con también asistencia profesional para que estos casos puedan ser alertados. Y protección. A través de un dibujo. Y la ley Lucio también habla de la protección al denunciante, ¿no? Porque esto también hay muchos temores. Bueno, claro, porque si a veces son comunidades chicas o del propio barrio, ¿no? ¿Cómo se lo protege al docente o a la docente? Y también al médico, claro, ¿no? El médico que dice, bueno, yo voy a denunciar el abuso, pero me tienen que proteger porque yo después van a venir, me van a señalar, me van a asignar. No es normal esta lesión, no es normal estas actitudes. Digamos, son los primeros que lo detectan, ¿no? Evidentemente, pero también allí tiene que haber una protección y un empoderamiento de los sistemas sanitarios. Y después aparece otro elemento que a mí me parece también muy valioso de la ley Lucio, que está relacionado con los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Cuando se hace una denuncia, cuando se alerta, a veces es un vecino, a veces es alguien de la familia, un hermanito que se anima a contar, a ver, ¿cómo son los protocolos de actuación? Porque ahí se necesita algo más que la simple presencia del policía o de la policía. Sí. Ahí se necesita que esos policías sepan cómo contener, cómo actuar, a quién llamar, cómo dirigirse, cómo direccionar la asistencia médica. O sea, son muchos elementos que aquí se aportan. Por eso era una respuesta integral, fundamental, la que surgía a partir de la ley. Ahora, toda ley puede no servir de nada si se desconoce o no se aplica. Aquí comienza un enorme desafío y es la de trasladar lo que aquí se impuso, esta ley, a cada una de las provincias, a cada uno de los municipios, a cada una de las estructuras oficiales, ¿no? Para que sirva esto como un espacio necesario de contención. Bueno, una muy buena noticia la que se pudo dar ayer con la aprobación finalmente de la ley Lucio. Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego. Pausa.